¡Qué pecado! ¡Ay, vea cómo quedó! Ay, no, señora, no la toque. Ay, no, cierto, no la puedo tocar porque después dicen que yo la maté. Ve, llama a Pepote, decirle que estamos en esta vuelta. Yo voy a rezar un Padre Nuestro. Ay, no. No, ¿quién? Ay, mira, está moviendo un dedo. Yo creo que está viva. Parce, yo la conozco. Yo a esta vieja la conozco, esta vieja. Ay, parce, esta vieja es Josefina, la mujer de Gallo. Cógela, agárrela. Tenemos que llevarla a un hospital. Ay, no, mija, ¿usted qué se puso a hacer que la dejaron como una coladera? Ay, no, cuidado, monta de sangre. Venga, corra. Venga para acá. No, yo creo que está muerta, parce, a lo bien. No, esa pelada, no. Excuse me. I'm looking for Victoria Phillips. She's my mom. Wait. Pompeya. Officer, I'm Daniel Phillips. She works for my family. What's the problem here? Nosotros somos oficiales de Homeland Security. ¿Puede venir para acá? ¿Qué pasó? Joven, yo no sabía que la iban a internar, te lo juro. Pero si no le llamo al 911, su mamá me mata, joven. Disculpe. No, tranquila, no tengo por qué disculparte. Hiciste lo correcto. Tranquila. ¿Dónde está? ¿Dónde está, mom? Hey. Wait. Where are you taking her? ¿Por qué la tienen amarrada? Tengo órdenes de llevarla a aislamiento. La paciente llegó con un cuadro muy agresivo. No podemos dejar que hiera a alguien o se hiera a sí misma. Mami, veme. Todo va a estar bien. Te voy a sacar de aquí. Pero tienes que ayudarme. ¿Me entiendes? ¿Quién eres? Está bueno, don Chucho. Yo le voy a creer lo que usted me está diciendo a mí. Pero le voy a pedir un favor. Que usted entienda que si yo me llego a enterar que trae algo con el indio Amaro, en ese mismo momento terminamos toda relación que usted y yo tengamos de negocios y de lo que sea. Yo no tengo que recordarle que ese cabrón mató a mis padres, ¿va? Lo tengo claro. Y así mero quiero que lo entiendas. Pero también que no se te olvide que el dueño del gallinero soy yo. Y si se me antoja, esta misma noche termino comiendo un mole con gallo. Y por las buenas soy a toda madre gallo. Pero por las malas, soy una mierda. Roscas, tenemos un PET. El cadáver de la vieja del gallo. La muerta. Desapareció. No la pueden encontrar los aceros. Es muy pronto. Búscate una pista y jálate para el rancho. Esa noticia no le va a gustar nadita nada al patrón. Ya llegué a la casa del pendejo de Larry, agarro la morrita y nos vamos allá. ¿Conseguiste la información que te pedí? Y ya sé por dónde va a cruzar la carga. Pero ¿cómo fregados es que no sabíamos que estaba viva? ¿Cómo madre no sabíamos? Fue ese perro que me hizo creer que estuvo muerta todo ese tiempo. Bueno, pues viva, así que uno diga, uy, estaba súper viva. No, pues yo la encontré muy jodida. Y pues yo no sé, yo creo que ya necesita un milagro para que se salve, porque tú le pegan 2 tiros, parce. Sí, eso lo hizo ese perro para que nosotros creíamos que la mató hace un año. No, ay, que usted no me entiende, parce. No fue hace un año, eso fue ahorita hace unas horas. Yo lo llamé a usted, yo venía en el carro, yo la recogí y la traje para acá. Pero eso fue ahoritica. ¿Cómo estás diciendo que le pegaron ahorita a Josefina 2 tiros? ¿Tú me estás diciendo que viste dónde le pegaron? ¿Quién fue? A ver, Gallo, a ver, relájate. Tu tío no tiene nada que ver con esto. Ella vio lo que pasó y la rescató. Al parecer el indio estaba detrás de ella. Relájate. Madre del indio. No puede ser. Tú la viste físicamente porque a mí esto me suena muy raro. Tú escuchaste cuando le mataron, tú escuchaste cuando le dispararon y no puede ser. Muchacha, escúchame a mí. Yo sé que usted está muy preocupada porque le van a dañar aquí la foto con el caballero, ¿cierto? Porque hacemos, ya apareció, es verdad. Tuti, ¿por qué no dejas de decir pendejas? ¿Por qué no dejas de decir pendejas si mejor nos dices qué pasó? ¿Dónde
viste? ¿Dónde la encontraste? ¿Quién la disparó? ¿Fue el indio? No, el niño no fue. Pues porque es que, también era de lejos. Yo que iba a saber, otro man se bajó y tuntún le dio los tiros. Pero yo no tengo vista biónica, pues, Superman, pues, no, tampoco. Tienes que tener el ojo parchado unos días para que no se te infecte la cirugía, ¿eh? Pero hay algo que tienes que saber, Chaneque. Pues, la infección que traías estaba acá. Y tenías el ojo ya bien feo y... Para que me entiendas, estás tuerto, pues. ¿Cómo está tuerto? ¿De qué me están hablando? ¿Me están con... ¡Qué madre! No, aguanta. No. ¡Suéltame! Tranquilo. Te vas a poner más mal. Espérate, cállate. ¿Qué hizo, doctor? No hizo nada, madre. No, Chanique. ¡Suéltame! El doctor hizo lo que tenía que hacer. Esto no es culpa del doctor. Josefina fue la que te dejó ciego de ese ojo. Encuentra el cuerpo de Josefina. Le voy a arrancar la cabeza. Hija de su puta madre. Que arda en el infierno. Mi tía Josefina está viva. Apareció viva. Creo que está en el hospital. A ver, pero espérate, ¿cómo es posible eso? Pues que no dijiste que la mató el cabrón de Larry. Pues ¿dónde está? Se supone, pero está en el hospital. Pepito me dijo que la van a traer para acá, que tenemos que hacer un cuarto de terapia intensiva. Así que agarra una de las recámaras. Claro, pero ¿cuándo llega? Hoy mismo. Bebote. Neta que es un milagro. Mi mamá está viva. Pero pobrecita, sí que me la dejaron bien madreada. ¿Se va a poner bien, primo? Pues, sí, mijo. Tú la puedes ayudar, ¿eh? He leído que la gente en el estado de Josefina, pues, escucha todo, pues. Le tienes que hablar bonito, motivarla para que se recupere, ¿verdad, doctor? Claro. Mira, Felipito, ¿por qué no me haces un favor, mijo? Vete para tu cuarto que tenemos que hablar cosas de adultos. No quiero separar a mi mamá. No quiero que la vuelvan a lastimar por tu culpa. Primo, tranquilo. Chucho Casares ni se imagina que hoy inicia su caída. Le vamos a dar un golpe grande, Pedro. Por fin voy a empezar a cobrarme una de todas las que me debes acá. Ya debo de estar a menos de 1 hora del cruce que te dije, la cola del marrano. Apúrate porque tenemos que preparar todo antes de que lleguen esos cap... ¿Qué fregados quieres, David? ¿Te acabas de ir con los camiones de los caballos y ya estás dando lata? Nomás era para avisarle que el tráfico está ligero. Yo creo que vamos a estar cruzando como en 1 hora y media, tío. ¿Los cuicos de la PG van con ustedes? Todo como acordamos. Tío, tranquilo, hombre, todo va a salir bien. Yo quiero que se sienta orgulloso de que yo lleve el apellido Casares. Eso espero, David. ¿Por qué? Mi Chepina. Todo va a estar bien. Voy a mandar a unos guaruras para que monten guardia y no dejen entrar a nadie. A nadie que te pueda hacer daño. No me quiero ni imaginar todo lo que padeciste. Tienes tanto que contarnos. ¿Qué fue lo que te hicieron esos canijos? ¿Alguna novedad? Nada extraño que reportar. Vamos siguiéndolos. Abran bien los ojos, que ya casi estamos en el punto de cruce. ¿Es neta que voy a ser el heredero Casares? No te voy a fallar, tío. Ustedes son testigos de mi lucha frontal en contra del narcotráfico. Han vivido junto a mí las desgracias familiares que me han causado. Pues hoy damos un paso decisivo en contra de esa pantalla. La señora Indira Cárdenas es la representante de Homeland Security en El Paso, Texas. Chepina, ¿cómo te sientes? Siento que no puedo más. Tranquila, ya estás de vuelta en casa. Ya nos dijeron que tuviste un hijo. ¿Quién es el padre? ¿Dónde está ese bebé? Dime.
Chavita, tengo estos perros justo donde los quería. Todavía no, Gallo. Tenemos que esperar la señal de Vicente hacer el trato. Yo quiero decirles que estoy muy emocionada porque Quiero que los rodeen, ¿eh? No se nos pueden escapar. ¡Fuego! ¡Nos están atacando! ¡Disparen! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrenlos a todos! ¡Los necesitamos vivos para interrogarlos! ¿Quién los mandó? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo está, mijo? Bienvenido. Sánchez. No, escúchame. Mándame una patrulla al cuadrante 22. Inmediatamente. No. Listen to me. Forget about that. You need to go to Mexico right now, man. Guay. ¿Qué pasó? Hubo un atentado en Juárez. En el acto al que fue la jefa y le dispararon. ¿Ya te gustó cantar, Davidcito? ¡Órale, pues! ¡Ahora me vas a cantar toda la canción, eh! ¡Dime! Gracias. Dígame qué puedo hacer para que se sienta mejor. Dígame si hay que trasladar a la señora a una clínica o lo que haya que hacer. No hace falta. Un par de calmantes es lo que necesito, es todo. Y atrapar a los criminales, por supuesto. ¿Y entonces por qué la tal Indira sigue viva? Explícame, cabrón. Es muy fácil. Nada más tengo un ojo, todavía no me acostumbro. Todo me tiembla al disparar. Despertaste. ¿Qué pasa? Perdóname. Eric. Dime cómo estás. ¿Qué te dijo el doctor? Mi chula, todo esto fue mi culpa. Todo esto que te pasó fue mi culpa, mija. Yo no supe ser un buen marido. Yo me dejé engañar por ese perro de mierda. Si de verdad quieres hacer algo por mí, mata a ese cabrón. Tú no te preocupes de eso. Ese perro, te juro que tiene sus días contados. No tienes idea del horror que viví todos estos meses. Ya no pienses en eso, mija. Ya estás aquí, ¿eh? Ahora solamente tú, yo y Felipito. Tú y yo y Felipito para adelante. ¿Qué ha pasado para que desaparezcan así? ¿Será que los mataron? Prefiero creer que no. Pues entonces alguien tiene que aparecer, cara. Hay que mover los contactos. Alguien tiene que saber dónde están. Esto explotó más rápido de lo que creía. Bueno. A ver, Gallo. Voy a ir directo al grano como las gallinas. Ni David ni sus hombres aparecen por ningún lado. Lo mandé a hacer un cruce de armas y desapareció. ¿Sabes algo de mi sobrino?
Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.